esta tarde ya, comenzada tarde, quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Quién quiere paz? Amén. Obviamente que la respuesta es muy obvia, porque definitivamente no solamente los que estamos en este lugar queremos paz, sino que incluso los que están afuera de este edificio, a nivel internacional, anhelamos la paz. Suponiendo de que este sea uno de los mayores deseos a nivel internacional, la pregunta o la incógnita queda al aire, la cual es la siguiente: ¿por qué la paz no se ha logrado? ¿Por qué la paz no se ha logrado si es un anhelo universal o un anhelo internacional? ¿Por qué el hombre no lo ha logrado? Utilizando la tecnología ahorita de punta, hablando de la inteligencia artificial, hice esta pregunta, a lo cual la inteligencia artificial arrojó unos datos interesantes, dentro de los cuales quiero destacar algunas cosas. Mencionó acerca de los intereses políticos y económicos de cada nación, los cuales son distintos, como un factor del cual no permite tener la paz. Además agregó la división tanto ideológica como religiosa, la cual no permite acuerdos entre las naciones. Por si fuera poco, también habló sobre las diferentes organizaciones internacionales como la OTAN y la ONU, las cuales se han corrompido, son corruptas y han perdido cualquier tipo de credibilidad en sus campañas para lograr la paz. Incluso me sorprendí porque la misma inteligencia artificial mostró una evaluación microscópica hablando acerca del hombre y mencionó lo siguiente: es de que el hombre es un ser egoísta, por lo tanto siempre va a buscar los beneficios personales antes de buscar los beneficios de las otras personas. Si esto lo pusiéramos en un término bíblico, utilizamos el lenguaje bíblico, diríamos que el ser humano o el hombre es un ser pecaminoso que busca constantemente su beneficio personal a toda costa, antes o sin importar los intereses de los demás. Hermanos, desear la paz no es un anhelo exclusivo de esta época navideña. Desear la paz es algo tan antiguo como lo es nuestra tierra. Y de hecho fue un deseo que en cierto momento en la historia del pueblo de Israel, para ser más específico, en el reino de Judá, anheló la paz, en un tiempo donde los problemas abundaban. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti y con un corazón sincero, Señor, nos dirigimos a ti para que seas tú quien nos ayudes a enfocarnos, Padre, en tu palabra. Mi Dios, quizás algunos de nosotros no sabemos, pero Padre, nos estamos adentrando a un campo de batalla espiritual donde nuestra atención va a estar peleada, Señor, desde el momento en que entramos a este lugar. Así que yo te ruego, Señor, que los problemas que dejamos en el hogar, los pendientes que nos esperan, Señor, para iniciar nuestra semana, puedan ponerse a un lado. Que incluso, Señor, la mala oratoria de un servidor en ningún momento sea un obstáculo para que perdamos de atención o el enfoque de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Si tienes tu Biblia lista, te voy a pedir que me acompañes con tu vista y voy a estar haciendo lectura de Isaías capítulo 11 del versículo 1 hasta el 9. La palabra de Dios dice así: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Versículo 4. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Y la justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el corderero,
con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Versículo 8. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destestado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Amado hermano, déjame empezar con el primer versículo, el cual podemos titularlo de la siguiente manera: la paz en Cristo nos acerca a Dios. La paz de Cristo nos acerca a Dios. El reino de Judá definitivamente había sufrido las consecuencias de un rey, Acaz, que se mostraba constantemente rebelde a la ley de Dios. En aquel tiempo, para que nos demos una idea de lo que estaba pasando, había una inestabilidad política. Hubo una destrucción gran parte del reino de Judá por manos de sus enemigos o del imperio asirio. En esta destrucción resulta que hubo 200,000 personas, de las cuales solamente eran niños y mujeres, que fueron cautivos al otro reino. Para que nos demos una cuestión de ubicación en el tiempo, resulta que el reino de Israel estaba dividido en dos, en el norte y en el sur, y el norte se había aliado con otro reino, con el reino de Aram, de los reyes de Aram, y juntos habían invadido el reino de Judá. Y resulta que los mismos hermanos se habían llevado cautivos a 200,000 personas. Y no solamente eso, sino que también se nos dice que este mismo enemigo del reino de Judá en un solo día había matado a 120,000 hombres. Amado hermano, no sé tú, pero esto crea un ambiente muy deprimente. Era tan deprimente el ambiente que la promesa que Dios le había hecho al reino de Judá de que un descendiente de David iba a estar en el trono gobernando a Israel para siempre, parecía o lucía en aquel momento como un cuento de niños, como algo irreal. Pero en medio de tanta adversidad, Isaías se dirige a los habitantes de este reino con las siguientes imágenes. Versículo 1, ahí lo puedes ver en la escritura. Un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Esta imagen, amado hermano, de un árbol sin ramas o de un tronco casi moribundo donde se brota una humilde rama, contrasta demasiado con los árboles grandes que Isaías utiliza en el capítulo 10 para referirse al imperio asirio, un imperio que estaba orgulloso, pues iba en ascendencia, en poder. Pero resulta que aún a pesar de todo el poder y la expansión que estaba teniendo este imperio, Asiria había planeado capturar Jerusalén. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, había impedido esta situación. Amado hermano, esta profecía tiene que ver mucho con el descendiente del rey David. Porque a diferencia de los reyes de aquel momento, quienes nacían y siempre estaban rodeados de lujos desde sus comienzos, resulta que el rey del cual Isaías estaba hablando en el versículo 1, este rey tendría un origen humilde, diferente a sus antecesores. Por eso claramente podemos decir que la paz en Cristo, antes de llevarnos a Dios, nos humilla. Acaz y los reyes de su época, como lo dije anteriormente, nacieron rodeados de lujos. Pero el Mesías que está anunciando aquí Isaías iba a nacer en un establo, amados, en un lugar humilde. Sería el lugar donde se hospedaría al Rey del universo.
Si tú y yo tuviéramos que escribir una historia, definitivamente esto a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Que el Salvador del mundo tuviera un origen tan ordinario y común. Nadie se imaginaría que este Salvador tuviera un comienzo tan poco digno de un rey. De hecho, este origen tan humilde fue en ocasiones un obstáculo para que los judíos negaran que Jesús era el verdadero Mesías, por su procedencia tan humilde, tan ordinaria, tan común. En el libro de Mateo capítulo 13 se nos dice lo que la multitud decía acerca de Jesús. Escucha lo que dice las personas de Jesús en el libro de Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Hermano, debes entender que estas preguntas se hacían de una forma muy despectiva acerca de Jesús, porque su origen tan ordinario provocó que la gente lo rechazara como aquel Mesías que ellos estaban esperando. Pero amado hermano, los medios insignificantes, escúchame bien, los medios insignificantes son el sello distintivo de nuestro Dios. Porque a través de ellos, su nombre es más glorificado. A través de los comienzos ordinarios y humildes, el nombre de Dios es glorificado. Al principio de este mensaje, yo hice la pregunta: ¿quién quiere paz? Y todos rápidamente levantaron la mano. Hermano, la gente quiere paz, claro que quiere paz, pero al mismo tiempo, si somos sinceros, rechaza la paz de Dios. Rechazan la paz de Dios, porque el medio por el cual Dios lo provee humilla al corazón orgulloso. Hermanos, simplemente salgamos de este lugar y empecemos a preguntarle a las personas: ¿quieres paz? Y obviamente ellos te van a decir que sí, pero en cuanto tú y yo empezamos a explicarles cuál es la paz que Dios nos ofrece, inmediatamente rechazan el medio por el cual ellos pueden tener paz eterna. Porque Dios proveyó un Salvador, porque el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Dios proveyó de un Salvador porque el hombre es terriblemente malvado. Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo por ti y por mí, porque era la única solución de traer paz entre Dios y tú. Amados, cuando somos confrontados con esta verdad, no queda otra cosa que humillarnos delante de Dios y reconocer su verdad. Reconocer lo que dice acerca de nuestra condición, una condición pecadora, una condición que solamente a través de su gracia podemos ser salvos. Permíteme preguntarte antes de que te vayas de este lugar: ¿quieres tener la paz de Dios? ¿Quieres gozar de esa paz? Entonces reconoce lo que Dios dice sobre tu pecado y acepta humildemente la solución que Él ya proveyó a través de Cristo Jesús. Amado, la paz en Cristo no solamente nos acerca a Dios, sino que también la paz de Cristo nos enseña a deleitarnos en Dios. En el siguiente versículo, en el versículo 2, eso es lo que vamos a estar aprendiendo. El origen humilde del Mesías, amado, en ningún momento limitó su poder, ni mucho menos su propósito. Por eso el versículo 2 viene a ser este complemento del primer versículo, al confirmarnos que el Espíritu de Dios mismo reposaría sobre el Mesías. Para aquellos quienes ya conocemos algo de historia del Antiguo Testamento, recordaremos que el Espíritu de Dios venía sobre las personas, pero venía por un momento específico y con una tarea específica. Eso lo vimos en el libro de Jueces.
Sin embargo, aquí se nos está anunciando que el Espíritu de Dios reposaría sobre este Mesías para siempre. La frase en el versículo 2 debe resonar en nuestros corazones, la cual dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Aquí está indicando que el Espíritu Santo iba a capacitar al Mesías para realizar el ministerio con sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. En pocas palabras, amado, este rey anunciado y esperado sería un gobernador muy diferente a todos los reyes que le habían antecedido. Este rey que Isaías estaba anunciando en aquel momento tan deprimente era distinto porque se deleitaba en el temor del Señor. A través de las Escrituras, el temor del Señor es un tema trascendente como lo es también la paz de Dios. De hecho, reconozco que lo acabo de descubrir, pero ambos términos bíblicos están muy entrelazados a través de las Escrituras. En otras palabras, no puedes experimentar la paz de Dios si no tienes el temor del Señor. Y por otro lado, no puedes decir que temes al Señor y tener una vida que constantemente la paz de Dios no está en ti. Ambas van ligadas, no las puedes separar. Algunos pasajes para evaluar o para darles a conocer cómo se ligan entre sí, lo podemos encontrar en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice así: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Una vida que teme al Señor solo trae beneficios y paz interior. En el libro de Salmos, también el salmista en el capítulo 85, 8 y 9 nos dice lo siguiente: escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, nos dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Amado hermano, el Señor, el temor al Señor y la paz de Dios debería ser un distintivo para aquellos quienes estamos dirigiendo la iglesia. Para aquellos quienes nos ponemos domingo tras domingo a predicar o a compartir en la escuela dominical, sea con adultos, sea con jóvenes o sea con niños. Hermanos, ¿te has preguntado por qué hay muchas iglesias que se están cerrando? ¿Te has preguntado por qué hay tanta división y pelea dentro de ellas? Que a veces pareciera que es lo mismo, como un club social simplemente lleva por nombre iglesia. Amado hermano, la respuesta está porque la iglesia se ha equivocado en escoger a sus líderes. Porque han puesto por encima, escúchame bien, la iglesia ha puesto por encima la habilidad antes que el carácter, el carisma antes que la santidad y el emprendimiento antes que la obediencia a Dios. La iglesia sufre de miopía espiritual porque no es capaz de ver a lo lejos o a la distancia el peligro que se avecina, el peligro espiritual. Porque la iglesia se ha obsesionado con esta situación de un crecimiento numérico. Y por favor, no me malentiendas, nuestro anhelo y deseo, tanto como pastor como yo creo que cada uno de nosotros, es de que todas estas sillas se llenen. Y que no solamente se llenen, sino que lleguemos a un punto donde el edificio donde estamos sea un problema porque ya no cabemos. Pero amados hermanos, algunas iglesias han puesto por encima la situación
del crecimiento numérico, de simplemente de amontonar gente que terminan por diluir el mensaje confrontador del Evangelio. Y es confrontador no porque le agreguemos más a lo que dice la Biblia, eso sería legalismo. Es confrontador porque es lo que la gente no quiere escuchar. Déjame darte un ejemplo muy simple y sencillo de nuestra vida diaria. Algunos de nosotros tenemos la clase de amigos que nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Tienes un problema y vas con aquel amigo y ese amigo simplemente te da por tu lado. Pero algunos de nosotros también, y quizás no sean muchos, tenemos la clase de amigos que nos dicen lo que necesitamos escuchar, aunque no queramos escuchar. Esos, hermanos, son los verdaderos amigos. Los que te dicen las cosas con amor y con gracia, pero que son necesarias. Y tristemente, amado hermano, de la misma manera, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo es confrontador porque la gente no quiere escuchar lo que necesita escuchar. ¿Y qué es lo que necesita escuchar? Que somos seres pecadores, que somos personas que constantemente quebrantamos la ley de Dios, que no necesitan ser pecados extraordinarios como el asesinar, el cometer adulterio, pero tan simple, y digo tan simple porque de acuerdo a nosotros es simple, el guardar rencor, el decir mentiras, el faltar a nuestra palabra. Esos, amados hermanos y amigos que nos acompañan, son más que suficientes para pasar toda una eternidad en el infierno. Porque Dios es un Dios santo. El mismo Jesús, amado, nunca se dejó seducir por la popularidad que tenía entre las multitudes. Si ustedes se acordarán, en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús, a través de una predicación, ahuyentó a las multitudes. Su mensaje fue tan fuerte en aquel momento y tan entonces estaba olvidando las palabras, pero desafió tanto que las multitudes huyeron. Y que incluso sus mismos discípulos, yo me imagino, volteó y les preguntó: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y alguien de nosotros podría decir: bueno, Señor, quizás pudiste haber presentado la verdad de una manera, pues no sé, algo diferente, menos confrontadora, pero en fin, la verdad, Jesús. Pero permíteme decirte que Jesús la presentó tal y como era, porque Él estaba más interesado en agradar a Dios antes que a las multitudes. Piénsalo de esta manera. Si Jesús hubiera interesado más en agradar a las personas, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Jesús no hubiera muerto en la cruz por tus pecados y por los míos. Amado, cuando un pastor pone por encima el deleite en Dios, las críticas destructivas no lo desalientan, porque su gozo depende de lo que Jesús ya hizo por él en la cruz. Cuando un hombre de familia se deleita en Dios, la presión de proveer se transforma en confianza en aquel que es dueño de la plata y oro. Cuando la madre se deleita en el Señor, las demandas de la crianza de los hijos se aligeran, porque su fuerza no proviene más de ella, sino del Todopoderoso. Cuando el joven se deleita en el Señor, las opiniones de los demás pierden su poder, porque su identidad está en aquel que estuvo dispuesto a morir por él en la cruz. Amado hermano, Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de un hombre que puso como prioridad número uno en su vida deleitarse en el Señor. Por eso cada decisión que Jesús tomó aquí en la tierra resaltaba la justicia de Dios.
porque la paz en Cristo exalta la justicia de Dios. La paz en Cristo exalta la justicia de Dios. En los siguientes versículos del 3 al 5, eso es lo que vamos a estar viendo. Hermanos, este varón o este rey llamado Acaz, su desobediencia continua en contra de nuestro Dios trajo consecuencias desastrosas en su gobierno, porque su justicia se corrompió, su entendimiento se nubló y se rodeó de personas que simplemente, al igual que él, veían por un beneficio personal, por unos cuantos. Incluso en un capítulo anterior, capítulo 10, el profeta Isaías hace una reprensión muy fuerte a todas las personas que estaban en el gobierno o que eran líderes en el reino de Judá. Capítulo 10, versículo del 1 al 2, dice así: ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de la justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Amado hermano, el pueblo del reino de Judá era ultrajado por un gobierno malvado. Creo yo que sin importar en el tiempo en el que estemos o en la nación donde residamos, entendemos a la perfección la injusticia o las injusticias. Sabemos reconocer a la distancia los gobiernos corruptos y cómo estos a la vez apoyan a unos cuantos. Aunque no existe gobierno perfecto, porque no hay líderes perfectos, tenemos que decir algo, que la situación se agudiza cuando el mandatario que dirige a aquella nación no teme a Dios. Las cosas empeoran en la nación. Por eso las siguientes palabras del profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 3 y 11 traían aliento a las personas que se habían cansado de tantas injusticias. Versículo 3 y parte del versículo 4 dice así: y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia. En la última parte del versículo 4 dice: y con el soplo de sus labios matará al impío. Amado hermano, el profeta estaba anunciando que este rey gobernaría con justicia, que no sería engañado por lo que su vista observara, ni tampoco tendría la necesidad de escuchar a otros para poder dar un veredicto. A diferencia de los reyes de antaño y de los presidentes actuales, los cuales necesitan ver la evidencia y escuchar diferentes testimonios para poder dar un juicio justo, y aún así se siguen equivocando. Amados, Jesús no necesitó de otras personas para emitir un juicio justo. En el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior de los hombres. Jesús no cedió a la tentación del poder, de la influencia política o de las riquezas, porque su temor al Padre Celestial lo motivaba para actuar con justicia. Hermanos, al igual que los habitantes del reino de Judá, que cuando escucharon esta profecía tuvieron esperanza, asimismo nuestro corazón debe animarse. Debe animarse porque en parte esta profecía anunciada por Isaías ya se cumplió. Y se cumplió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, quien no vino como un rey conquistador, sino vino como un siervo sufriente.
quien a pesar de no tener un ejército a su mando, habló con autoridad, quien carecía de riquezas materiales, sin embargo compartió las riquezas espirituales. Amigo que nos acompañas y amado hermano, vivir en un mundo caído significa que experimentaremos maltratos e injusticias. Esa es la realidad. Algunos de nosotros hemos observado cómo algunas personas han abusado de las ayudas del gobierno y como consecuencia los que realmente la necesitan finalmente se ven afectados. Algunos de nosotros hemos escuchado cómo las grandes empresas de seguros se enriquecen ilícitamente porque se aprovechan de la ignorancia de muchos de sus clientes. Algunos de nosotros vemos con impotencia cómo los precios de las cosas suben mientras que el salario de muchos trabajadores permanece en la misma manera. Amado hermano, a pesar de todo esto, nuestra confianza, escúchame bien, tu confianza debe de estar puesta en Jesús, porque Él vendrá por segunda vez y va a establecer su reino de una vez y para siempre, donde la injusticia y el maltrato va a desaparecer, porque finalmente Él impartirá justicia contra todos aquellos que quebrantaron su ley. Y permíteme preguntarte, ¿quién ha quebrantado la ley de Dios? Todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Así que, amado hermano y amigo que nos acompañas, antes de pedir de que la justicia de Dios se manifieste en este mundo caído y despreciable, asegúrate primero que has sido reconciliado con el juez del universo, que tu deuda ha sido cancelada por la sangre del Cordero. De lo contrario, amado y amigo que nos acompañas, así como ves con desprecio a cierta gente que comete cosas horribles, de esa misma manera como la justicia caerá sobre ellos, también caerá sobre ti, porque nunca te arrepentiste de tus pecados delante de Dios. Y esa misma condenación que le espera a los hombres que han matado, que han violado o que han hecho un sinfín de cosas que nos puedan aterrorizar, así también le espera a aquellos que son mentirosos, aquellos fornicadores, aquellos que han vivido en adulterio, aquellos que guardan rencor en su corazón. Porque, amado hermano y amigo, Dios no juzga solamente las acciones, Dios juzga también los motivos del corazón. Si ya has sido justificado por la sangre del Cordero y vives en santidad, amado hermano, lo que nos espera es simplemente esperar que el Señor traiga su reino a la tierra. Lo que será un paraíso, algo hermoso. Y hablando de paraísos, le voy a pedir por favor allá que pongan la siguiente imagen. Y no sé si ya está la imagen en sus pantallas, pero me dicen cuando esté la imagen. Muy bien, ya está la imagen. Bueno, esta imagen, déjenme decirles que se llama el lugar Interlaken. Es un lugar turístico en el país de Suiza, así que lo más probable, como lo pronuncié está mal, pero es como me sale en mi español. Este lugar turístico, cuando se visita, que nunca he visitado, pero lo leí, da la sensación que te transporta a otro lugar, donde la vista se deleita con las imponentes montañas y los hermosos lagos que cubren a este lugar. Cuando caminas es como si cada camino de aquella ciudad se hubiera sacado de una postal. Y para ser más actualizados, de una foto de Instagram con muchos filtros alrededor. La tranquilidad, amado, que rodea aquella ciudad hace creer que el tiempo se ha parado.
Pero antes de que empieces a utilizar tu teléfono y a googlear y planear tus próximas vacaciones en este lugar, permíteme decirte las razones por las cuales no debes de ir a Interlaken. Empecemos por el costo. Muy bien. El costo, amado hermano, por persona, escúchame bien, el costo por persona por este maravilloso lugar es alrededor de $315 por día. Digo otra vez, $315 por día y por persona. Y eso es si buscas comidas, hospedaje y atracciones turísticas económicas. O sea, hace que puede subir. No solamente eso, estamos hablando del país de Suiza, así que no vamos a ir a Suiza solamente por un día o dos, mínimo una semana. Así que si el promedio es 7 días, estamos hablando de más o menos $2,200 por persona. Esto no incluye el boleto de avión ni mucho menos el transporte que vas a estar utilizando en aquel lugar para moverte a los diferentes lugares turísticos. Muy bien, hablemos del compromiso financiero. Para lograr estas vacaciones de ensueño, el costo es muy alto. Pues resulta, después de quitar todos los gastos fijos que tengas mensualmente, como el pago de tu casa, el pago del celular, la luz, la comida, todos los pagos que tú tengas, tienes que ahorrar alrededor de $500 mensuales. Recuerda, esto es solamente por una persona, lo que te llevaría más o menos alrededor de 5 a 6 meses para cubrir los gastos básicos de una sola persona. Ahora, creo que aquí la gran mayoría de nosotros estamos casados y algunos de nosotros tenemos hijos, así que si planeas ir a este lugar, no se te ocurra ir solo, ¿verdad? Sin tu pareja. Así que si estás pensando llevar a tu esposa y a tus hijos, te tomaría más o menos un poco más de un año para lograr el objetivo y cubrir simplemente los gastos básicos del lugar. Amado hermano, después de todo, Interlaken ya no suena como un paraíso. Aunque Dios ha creado lugares hermosos con paisajes que nos pueden robar el aliento, ninguno de ellos, escúchame bien, ninguno de ellos se compara con el reino que Isaías describe en los versículos del 6 al 9. Por eso la paz de Cristo, o la paz en Cristo, nos asegura un lugar mejor. Los versículos que leímos hace un tiempo atrás describen el reino de Jesús aquí en la tierra, lo que se conoce como la doctrina, como la nueva tierra. La Escritura, a través de la Escritura, se nos asegura que Dios va a crear una nueva tierra en la que viviremos para la gloria de Dios, con cuerpos resucitados y glorificados. Esto va a suceder porque debemos de recordar que en Génesis capítulo 3, versículo 17, se nos informó que esta tierra como la conocemos está maldita por el pecado de Adán y de Eva. Versículo 17 de Génesis 3 dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Por lo tanto, iglesia, es bueno aclarar que la obra redentora de Cristo no solamente es para salvar al hombre de sus pecados, sino también para redimir a la creación que está bajo la maldición del pecado. Romanos capítulo 8, 19 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, explica esto de la siguiente manera: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y de la descomposición. Es por eso, amados hermanos, que los versículos del 6 al 9 de Isaías 11, algunos eruditos de la Biblia les cuesta trabajo interpretar este pasaje de una manera literal.
donde se describe la convivencia, si ustedes ya leyeron, pacífica y llena de armonía entre animales salvajes, animales domésticos y humanos, porque aseguran que es imposible cambiar la naturaleza de los animales salvajes. Pero permíteme decirte que aun cuando ellos digan que esto debe ser una interpretación simbólica, yo difiero con ellos, porque se olvidan que en esta nueva tierra, el Mesías, Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros, va a habitar en medio de nosotros. Por lo tanto, cualquier cambio radical en los animales salvajes, hermanos, va a ser posible. ¿Sabes por qué? Porque la tierra, la creación ha sido redimida o liberada del pecado. Así como en algún momento Adán y Eva experimentaron solamente en un jardín, nosotros, amados, lo experimentaremos en toda una nueva tierra. Porque en este reino, amados, no habrá más maldad. La muerte no reinará más. Porque para ese entonces el rey del universo habrá expulsado y eliminado a todo necio de su reino. Solamente sus hijos podrán habitar y disfrutar de esta paz eterna. Escúchame bien. El glorioso reino de Dios hará olvidar cualquier hermoso paisaje terrenal. Su paz infinita y su gloria y su gloriosa majestad superan por completo las imponentes montañas de los Andes, las hermosas playas de la Ribera Maya y las impresionantes cascadas del Niágara. La presencia de Dios en la nueva tierra hace que todo lo construido por los hombres luzca inservible, porque el reino de Dios es altamente superior. Pero la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente: ¿estás seguro de que tú vas a ser parte de esta nueva tierra? ¿Estás seguro de que tú ya has experimentado la paz de Cristo? Y si no es así, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Oremos.